mí se partía un temor que aún desconocía. De pronto algo veía, su fragilidad, su luminosidad, una paz. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar cada semana para poder compartir estos espacios de opinión pública dedicados a la educación política y a tratar y analizar los temas de interés nacional respecto a la situación de cosas que vive el país cada día, ya que aquí en el Ecuador nunca nos aburrimos de los temas de coyuntura que siempre están a la orden del día para poder tratar de comprender qué es lo que está pasando en realidad y nunca perder la capacidad de asombro. Agradecerle a toda la audiencia que gracias a ustedes es posible estos espacios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like y compartir para poder llegar a más audiencia y seguir creciendo para poder llegar a muchísima más población que tiene que conocer estos temas de interés nacional. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Tengo el gusto de introducirles al doctor André Benavides. Él es abogado constitucionalista, es consultor político, experto de los temas parlamentarios, de los temas electorales. Como dato anecdótico también es DJ, le gusta mucho la música. Espero que durante el transcurso de la entrevista nos pueda compartir un poco de esa virtud suya, doctor. Y más que nada darle la más cordial bienvenida esta noche a usted y que pueda acompañarnos para poder abordar precisamente los temas que tenemos preparados esta noche y compartir con la ciudadanía. ¿Cómo le va? La ciudadanía escucha. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, estimado John. Realmente honrado de poder compartir en este espacio a través de los medios digitales y, por supuesto, informar a la ciudadanía más aún en las diversas coyunturas políticas, electorales, sociales que actualmente estamos viviendo en el país. Así es, mi estimado doctor. De nuevo agradecerle por estar con nosotros esta noche. A ver, doctor, tenemos muchos temas para conversar esta noche y que creo que sin duda alguna es el tema del momento, pero antes de entrar a eso quisiera hacer una pequeña introducción y que usted nos pueda compartir un poco, aprovechar para que nos pueda quizás compartir de esta maravillosa charla que usted acaba de dar en la UIDE junto a un gran grupo de panelistas como el doctor Esteban Ron, donde pudieron abordar un poco sobre el tema de coyuntura electoral. Y es ahí donde va mi pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico suyo o la evaluación jurídica respecto a los problemas estructurales que tiene el sistema electoral ecuatoriano? Y le quiero hacer una pregunta. ¿El problema es el código, las leyes y los cuerpos normativos que tenemos o las personas que administran estando en el cargo público? La democracia es buena cuando uno gana y es mala cuando uno pierde. ¿Cómo debemos entender estas aristas? Le escuchamos, doctor. Bueno, hace un par de horas estuvimos en la Universidad Internacional del Ecuador, conversando con queridos colegas, con Esteban Ron, con Dayana León,
sobre el sistema electoral ecuatoriano, cuál es la problemática actual que está viviendo nuestro sistema electoral justamente de cara a estas elecciones. Y en mi ponencia que la di hace un par de horas, yo comentaba cuáles son los vacíos, cuáles son las contradicciones, las ambigüedades y todas aquellas cuestiones que en realidad no han permitido que el proceso electoral llegue a buen puerto, llegue a esa finalidad que queremos todos los ecuatorianos, que es justamente saber quiénes van a ser nuestros próximos representantes en la Asamblea Nacional, en el Ejecutivo, en el Parlamento andino. Y evidentemente el problema yo creo que es estructural y no solo depende del Código de la Democracia. Yo decía que si bien es cierto tiene problemas el Código de la Democracia, eso no necesariamente lo que estamos viviendo aquí en el país, con un CNE que no puede llevar a cabo bien un proceso electoral, con un tribunal contencioso electoral cuestionado, no se soluciona con una ley. El papel aguanta todo. Yo puedo tener las mejores leyes del mundo, pero si finalmente no se cumplen, no se observan, son interpretadas antojadizamente, créame que ningún sistema jurídico, ningún sistema político, ningún sistema normativo va a funcionar. Existe la falsa concepción de que reformando las leyes, el Código de la Democracia, el Código Integral Penal, la Constitución, se solucionan los grandes problemas que tiene el país, y eso es falso. Pero evidentemente es la conducta humana la que versa sobre la interpretación de la norma. Lamentablemente en Ecuador hemos sido mal llevados y como lo digo muchas veces, en lugar de aplicar la ley, buscamos la interpretación de la ley, un sentido diferente que eventualmente me puede favorecer o lo pueda perjudicar a otra persona. Y eso es parte de nuestra cultura, no solo jurídica, sino social. Y claro, hay una frase que utilizamos los abogados, que es no hay que violar a la ley, sino hay que enamorarla. Entonces, claro, tú coges la ley, la interpretas y ves cómo te funciona a su conveniencia. Y eso da cuenta, por ejemplo, con las últimas actuaciones que hemos visto en este Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, y vivimos prácticamente en una crisis institucional. La gente no confía en las instituciones. Tenemos una Asamblea Nacional que tiene apenas el 2% de aprobación, el 3%. Un porcentaje similar el presidente de la República. Y evidentemente vemos que el Consejo Nacional Electoral no se queda atrás, un Consejo Nacional Electoral que ni siquiera pudo imprimir bien unas papeletas y se generó un perjuicio de casi $500,000 para el erario nacional. Entonces, claro, aquí no es cuestión solo de norma, es cuestión de personas, es cuestión de funcionarios, y evidentemente estas son las consecuencias. Y no solo hablo del CNE, sino esto es en general. O sea, por ejemplo, imagínese, John, que hace unas par de semanas un juez dispuso que se haga pública la lista de las personas vacunadas, la famosa lista VIP, y vemos que nuestras autoridades no quieren cumplir una sentencia constitucional. En un Estado de Derecho, en un verdadero Estado de Derecho, cuando a ti te notifican una sentencia constitucional, tú tienes que cumplirla. ¿Cómo es eso que a veces sí cumplo la Constitución y la ley y las sentencias y otras veces no? O sea, aquí parece que los únicos que cumplimos con las disposiciones jurídicas somos en realidad los giles, porque el que se pasa debido simplemente no cumple. Y claro, y eso es lo que te genera no solo problemas a nivel social, sino a nivel estructural, a nivel institucional, a nivel normativo. Y eso se ve reflejado en un montón de cuestiones desde el ámbito público, privado, y este proceso electoral que actualmente estamos viviendo no se queda atrás. De hecho, doctor, más hay venganza que justicia y todo es con dedicatoria a determinados sectores políticos. O sea, aquí la justicia funciona cuando me conviene, pero es mala cuando no. Entonces, formulamos estas construcciones sociales erróneas desde los ciudadanos hasta quienes están en la función pública, que en este caso son nuestros gobernantes. Así es, lastimosamente, incluso yo creo que en el ámbito jurisdiccional vemos que la justicia es selectiva. Vemos que el exministro Ceballos no respondió ni civil, ni penal, ni administrativa, ni políticamente por el mal manejo de esas vacunas. Él tenía a cuestas un juicio político en la Asamblea Nacional y no rindió cuentas al país, no a la Asamblea Nacional,
a los ciudadanos. No rindió cuentas a ese médico, a esa enfermera que está en primera línea, arriesgando su vida para tratar de salvar otra vida, a gente que está en la calle, por ejemplo, las personas que trabajan en las empresas públicas de aseo, recogiendo basura, exponiendo su vida, su integridad. A ellos hay que darles una respuesta, ¿por qué no se los ha vacunado? Incluso hoy de manera jocosa estaba comentando en redes sociales, y es lamentable que incluso hoy se haya hecho público que hasta TikTokers se estén vacunando. O sea, el sistema no funciona. Gente que es joven, que puede superar incluso el COVID, que no está en primera línea, se esté vacunando, es lamentable. Cuando vemos gente que está esforzándose, está ahí metida en las unidades de cuidados intensivos y lamentablemente no pasa. En este país no pasa nada. Y eso es lamentable. Yo creo que los jóvenes, así como tú, John, como yo también soy joven, tengo 29 años, estamos aquí llamados, tenemos una obligación moral de tratar de mejorar las cosas, de cambiar el país. Yo creo que es un momento histórico para tratar de solucionar estos grandes problemas que estamos viendo a nivel político, social, económico, sanitario, electoral. Es un llamado de atención todo lo que está ocurriendo. Y somos los obligados a tratar de ver esas soluciones, esas medidas que permitan en algo mejorar lo que está pasando. Así es, mi estimado doctor, todavía nos queda mucho por hacer y tenemos retos sin duda alguna que todavía tenemos los ciudadanos que estar todavía al pendiente y más que nada también colaborar en esto que es de vigilia ciudadana y estar atentos más que nada. Estimado doctor, quisiera entrar al tema de la coyuntura electoral. Fue polémica la semana pasada este denominado encuentro casual entre el juez Ángel Torres y el candidato presidencial Yacu Pérez. Haciendo un pequeño recuento, tuvimos esta mesa de diálogo o este acuerdo que llegaron Yacu Pérez y Guillermo Lazo el 12 de febrero, pero luego una de las partes decidió ya no seguir con el acuerdo el 14 de febrero y luego tuvimos estas pugnas y impugnaciones también de parte del candidato Yacu Pérez al Consejo Nacional Electoral por los resultados que dicho sea de paso también fue un error del CNE no haber proclamado un empate técnico aquella noche y fue que se generó ese despelote de que quién estaba en realidad en segundo lugar. ¿Cuál es la opinión jurídica suya respecto a este encuentro casual? Yo leía a Esteban Ron esta semana en Twitter que él decía de que no hay consecuencias para Yacu Pérez, que es parte procesal. Sin embargo, para el juez Ángel Torres, lo que debería hacer en el plano de la ética era excusarse, que de hecho ya lo hizo, pero que también podía ser sujeto de una sanción con salarios básicos unificados según el código, el reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral y el Código de la Democracia, si la memoria no me es infiel, respecto de que si a un ciudadano le es perjudicado en este caso. Entonces, sí le quisiera pedir a usted una opinión y una explicación jurídica de este encuentro que sin duda alguna se armó un despelote en torno a aquello. A ver, como usted lo menciona, John, yo creo que todas estas consecuencias, todos estos efectos que estamos viendo, todo este embrollo jurídico y político tiene su autor, y yo creo que es el Consejo Nacional Electoral. Es claro que como usted lo manifiesta, John, el Consejo Nacional Electoral cometió el grave error de haber publicado esos resultados electorales cuando del conteo rápido, evidentemente, cuando existía un empate técnico, lo cual te genera una situación de incertidumbre y zozobra en la ciudadanía. Y claro, los candidatos, los políticos, en ese momento, evidentemente quieren pasar al balotaje, a la segunda vuelta. Entonces vemos un Guillermo Lasso que ya en el imaginario social está visto como el candidato, el que tuvo la segunda mejor votación, y tenemos un Yacu Pérez que a toda costa quiere entrar a la segunda vuelta electoral. Entonces, eso por un lado. Ahora, ya en la parte intermedia de este acuerdo que tuvieron los candidatos, tanto Pérez como Lasso, lo que le debo decir es lo siguiente: ese encuentro, como ellos mismos lo denominan, fue extralegal. Ese tipo de actuaciones no están previstas en el Código de la Democracia. No existe. Tan es así que ni siquiera se lo hizo en una reunión, en una sesión oficial del Consejo Nacional Electoral, lo cual evidentemente no genera ningún efecto jurídico.
No es vinculante para ninguna de las partes, ni para el señor Lazo, ni para el señor Pérez, y menos aún para los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral. Por eso es que no se abrieron todas las actas, no se verificaron las actas, no se abrieron las urnas y se hizo ese tan mentado conteo de los votos en varias provincias del país, el 100% en Eguaya, el 50% en otras provincias, 16 provincias. Pero evidentemente no existe base legal. Y ahí volvemos al inicio, ¿cómo tú puedes garantizar un proceso electoral si finalmente tú ibas a abrir las actas, las urnas, perdón, ibas a abrir las urnas, ibas a verificar, ibas a hacer un reconteo de los votos sin tener una base jurídica? ¿De dónde acá el Consejo Nacional Electoral de manera discrecional puede abrir las urnas así nomás? Tú tienes evidentemente causales y tienes todo un procedimiento para abrir el paquete electoral. No es que es así nomás. Entonces el incumplimiento de este acuerdo extralegal nos lleva a un tercer escenario. Y este tercer escenario es que el candidato Pérez objeta los resultados electorales y presenta unas objeciones. Finalmente presenta 24,000 actas y el CNE le dice, ¿sabe qué? Usted me ha presentado actas repetidas. Me ha presentado actas que son de los candidatos para la Asamblea y para el Parlamento andino. ¿Cómo yo puedo, CNE, justificar que solo te habla 30, como CNE yo te puedo justificar que te abra solo 31, te verifique 31 actas, si tú me presentas actas repetidas, actas que no corresponden a la dignidad que tú quieres que se revise los resultados numéricos? Y ahí vamos, como consecuencia de este tercer escenario, vemos a un cuarto que tiene que ver con este encuentro entre Yacu Pérez y el juez Ángel Torres. Recordemos que una vez que el CNE ya publique sus resultados, lo que te queda es la impugnación en la vía jurisdiccional. Y ahí se presentó un recurso subjetivo contencioso electoral, ¿ya? Entonces, en el recurso subjetivo contencioso electoral, bajo la causal de resultados numéricos, revisión de resultados numéricos, eso tiene un trámite de 15 días y recién se lo admitió a trámite el martes pasado. Y la segunda vuelta electoral comienza el 16 de marzo. Por lo tanto, vemos que ahí tanto el proceso jurisdiccional como el proceso electoral se van a ver solapados, lo cual puede generar una situación de desventaja si finalmente el candidato Pérez consigue esos 30,000 votos que lo lleven a la segunda vuelta electoral. Ahora Doctor, bien, una pregunta, disculpe. ¿Se podría repetir el caso de Álvaro Noboa, que tuvieron que estirar como plastilina los plazos hasta que a la final nunca participó en la contienda electoral? ¿Podría pasar lo mismo con el candidato Yacu Pérez, entendiendo de que la segunda vuelta es el 16 de marzo de este año? a ver, hay algo importante que tomar en cuenta. Los plazos, las fechas electorales, prácticamente para mí, en mi apreciación jurídica, están escritas en piedra. Tú no puedes mover un día, una hora del proceso electoral. Si la segunda vuelta electoral es el 11 de abril, tú no la puedes cambiar al 15 de abril, porque la ley orgánica electoral, el Código de la Democracia es expreso. El momento que tú me cambias la fecha, lo que tú causas es una nulidad de las votaciones. Y al ser una nulidad de las votaciones de carácter nacional, no solo que de una junta provincial o una junta chiquita ahí en un cantón del Ecuador, no, es a nivel nacional, tú puedes estar viciando todo el proceso electoral. Entonces, es claro que no se pueden modificar las fechas, las horas del calendario electoral, sobre pretexto de que existe un recurso pendiente en el Tribunal Contencioso Electoral. Yo esperaría que el Tribunal Contencioso Electoral resuelva lo más pronto posible, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente, que respecto de esa sentencia también hay recursos, hay el recurso de ampliación y aclaración, y eso nos va a demorar unos 5 días más. Entonces, esperaría que el recurso del señor Pérez haya sido presentado de manera adecuada, que no tenga mayor trabajo el Tribunal Contencioso Electoral y puede expedir una sentencia en derecho, que es lo que queremos los ecuatorianos. No queremos con una sentencia con afectos o desafectos, sino que algo que garantice la transparencia, garantice la confianza a este proceso electoral.
Esperemos que no ocurra eso, porque en realidad eso podría poner en entredicho, me refiero a la modificación de las fechas, podría poner entredicho el calendario electoral y por ende el proceso electoral. Por ahí podría asomar un agencioso que perdió las elecciones y podría solicitar que se declare la nulidad y volvemos de foja cero a la inscripción de candidaturas, lo cual sería lamentable. A 14 de mayo no vamos a tener, perdón, a 24 de mayo no vamos a tener presidente de la República, no, pues. Entonces, esperemos que se cumplan con los plazos que establece nuestro Código de la Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral dicte una sentencia lo más pronto posible y con eso la segunda vuelta electoral se pueda llevar a buen término. Correcto, doctor. Otra pregunta. Esta reunión casual que tuvo Yacu Pérez con el juez Ángel Torres, que dicho sea de paso, no es el juez sustanciador, sino que es más bien el señor Muñoz, si la memoria no me es infiel. ¿Qué Sí. repercusiones tendría esto para Pachacuti y Yacu Pérez? Echa abajo esta legitimidad o este reclamo que es válido para él tratar de entrar a la segunda vuelta, que como bien lo acotamos al principio, quedó en el imaginario social esa noche de que Yacu Pérez pasaba a segunda vuelta, pero como ahora vemos que ya el CNE proclamó los resultados de manera oficial de que van a pasar Andrés Arauz y Guillermo Lazo, ¿usted no cree que esto de alguna manera le perjudica a Yacu Pérez este encuentro casual con el juez Ángel Torres para tratar de entrar como sea a la segunda vuelta? A ver, yo considero que podríamos hacer un análisis jurídico y político. En el caso jurídico, me parece que existe una falta por parte del juez Torres, si bien es cierto, no es el juez sustanciador, pero recordemos que ese borrador, ese proyecto de sentencia, pasa a conocimiento del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, lo que nosotros esperaríamos como ciudadanos es que el juez Torres se excuse de conocer ese proceso, porque aquí podríamos ver que existe un evidente conflicto de interés. Ahora bien, eso en la parte jurídica, ahora en la parte política. Es llamativo para los ciudadanos que un actor político se reúna de manera casual, entre comillas, con un juez del Tribunal Contencioso Electoral, pero se reúnen de manera casual para hablar de la vida, para hablar de la economía, filosofar, ver cómo está la situación del país. O sea, no sé, hay que tener dos dedos de frente para saber que eso tuvo otras intenciones. O sea, de manera casual no te reúnes con un juez del Tribunal Contencioso Electoral. Si uno cuando es abogado, de ahí tiene hasta un proceso de divorcio nomás, y le ve al juez que está llevando su causa en el centro comercial o en el supermercado, trata de cruzarse el pasillo o la calle, porque cualquier rato te toman una foto y decir, son panas, están saludando y el proceso ya tienes que excusarle, recusarle al juez. Uno evita, o sea, un tema, yo creo que un tema de delicadeza. Y eso de decir que es una reunión casual de una hora y media, yo creo que ninguno de los ecuatorianos cree eso. Y por otra parte, yo creo que en el imaginario social, después de esa reunión, la intención de voto creo que sí pudo haberse afectado de Yacu Pérez, porque los ciudadanos, en un supuesto en el cual, evidentemente, por más que tenga la razón, las pruebas y todo, y él llegara a pasar a segunda vuelta, los ciudadanos se van a quedar con un sabor agridulce porque finalmente dicen, oye, ese man se reunió con un juez y después el Tribunal Contencioso Electoral le dio la razón, o sea que hay gato encerrado. Por más que esté bien presentado el recurso, tenga las pruebas suficientes y el Tribunal Contencioso Electoral le dé la razón en derecho. Eso es lo que puede pasar, o sea, si bien es cierto, podría tener una sentencia favorable y que esté en rigor jurídico bien planteada y le dé la razón, pero yo creo que en el imaginario social y político ya existe una visión diferente de lo que podría significar la candidatura del señor Pérez. Yo creo que esa reunión sí le afecta, y le afecta políticamente, es evidente, o sea, a la gente sí le genera un poco de incertidumbre eso. Así es, doctor. Partiendo otro subtema que tiene mucho que ver con esto electoral.
Yo no sé si usted tuvo la oportunidad de leer esta semana un artículo, un editorial en el diario El Comercio que fue objeto de mucha polémica por parte del historiador Simón Espinosa, titulado Pro País. En buen romance, lo que proponía el historiador y académico era básicamente, y quisiera leerlo textualmente, por tanto, sugerimos que la fuerza pública proteja nuestros derechos a elegir y ser elegidos sin trampas. Así cumplirá con su obligación de defendernos sin pedir permiso a nadie, pues estamos ante un caso grave. En resumidas cuentas, esto ya ha sido objeto de varios analistas y de varias entrevistas y de periodistas donde evidentemente el académico historiador pide básicamente que intervengan los militares, los policías y en buen romance un golpe de Estado que asuma una junta de notables o una junta civil o militar y que se haga el cargo del poder. Cuando vemos que a lo largo de la historia en el Ecuador ya hemos tenido esas experiencias en el pasado, las tuvimos en los años 70, en los años 60, etcétera, etcétera, incluso en otros países de la región del Cono Sur. ¿Cuál es su reacción al respecto? ¿Le genera preocupación? ¿Cómo usted visualiza este tipo de declaraciones que si vemos son llamativas contra un régimen constitucional? A ver, tuve la oportunidad de leer ese editorial y yo en mis redes sociales me había pronunciado y para mí no puedo resumir lo que es un concierto de inconstitucionalidades e ilegalidades. Lo que nos propone Simón Espinosa es atado de los cabellos y no tiene ningún tipo de fundamento político, democrático y menos aún jurídico. En una democracia, así sea una democracia tan endeble, una democracia de plastilina como la que tenemos en el Ecuador, es inadmisible pedir la intervención como árbitro electoral a la fuerza pública. Eso capaz usted puede ver en un país africano que vive en la dictadura, pero no en el Ecuador. O sea, aquí todavía tenemos algo de institucionalidad. Es necesario respetar las instituciones desde cualquier punto de vista, así no nos gusten. Bajo el pretexto de que cierto candidato que no me gusta y al cual yo tengo cierta repulsión, trato de utilizar artificios para tratar de deslegitimar el proceso, tratar de torpedear el proceso, poner el pie a este proceso electoral. Yo creo que lamentablemente es un comentario, un editorial desatinado del doctor Espinosa, y creo que los ciudadanos debemos rechazar ese tipo de expresiones de cualquier punto de vista. Prácticamente lo que se ha dicho es que se desconozca el Estado de Derecho y aquí vivamos en una autocracia. Desde mi punto de vista, desde mi opinión muy personal, yo creo que fue un error ese editorial y realmente pone en entredicho nuestro sistema político y democrático. Correcto, doctor. En ese sentido también, durante esta semana, el candidato presidencial Guillermo Lasso también anunció en declaraciones a Diario El Comercio de que supuestamente se intentó fraguar un golpe de Estado en ese sentido en la primera vuelta electoral, donde él manifestó de que el candidato opositor, en este caso Andrés Arauz, había recibido financiamiento internacional o extranjero de otros países a su campaña. Entendemos de que siempre este tema del financiamiento de las campañas siempre ha sido una arenga de la política como tal, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero también llama la atención este tipo de declaraciones que sin duda alguna termina por generar más duda e incertidumbre en la ciudadanía como tal, de cara a la segunda vuelta electoral, que ya como bien lo conocemos se va a dar el 16 de marzo. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto en torno a las declaraciones del candidato presidencial? Yo en realidad pienso que no existe. Yo pienso que no existe como tal o se está orquestando un golpe de Estado. Para que exista un golpe de Estado tiene que haber un presidente posesionado, a menos que se le quería dar el golpe de Estado al presidente Moreno. Respecto a esas contribuciones eventualmente ilegales realizadas por el ELN, tenemos varios mecanismos para investigar y sancionar esa conducta. Si existe la convicción, existen las pruebas de que el movimiento UNE, que el candidato Arauz, recibido $80,000 de estas organizaciones militares, llamémoslo así, o paramilitares,
se debería presentar lo responsable, si es que se tienen las pruebas, lo responsable sería presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y ante el Tribunal Contencioso Electoral, y que hagan su trabajo y determinen responsabilidades y finalmente nos digan, ¿existió o no tal financiamiento ilegal? Y si es que existe esa responsabilidad. En todo caso, yo creo que ahorita estamos en un momento electoral en el cual los estrategas políticos, los consultores políticos están viendo las maneras de llegar comunicacionalmente a la ciudadanía, y también los consultores políticos tienen que dar golpes políticos. Y claro, un golpe político puede ser que tú le salpiques al candidato opositor de que ha recibido dinero que viene de actividades ilícitas. En definitiva, yo lo que espero es que tanto la Fiscalía y las autoridades judiciales, y de ser el caso, si de presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, hagan su trabajo y que al país se le diga si efectivamente hubo o no una conducta ilícita, hubo esta infracción electoral e incluso una posible infracción de carácter penal. Así es, doctor. Y usted mencionó un tema muy interesante y ahora sí le quiero preguntar a usted en calidad de consultor político y en estos temas ligados a la coyuntura electoral. ¿Cómo usted visualiza la campaña de segunda vuelta? Vemos que muchas personas están anunciando con bombos y platillos este debate que es esperado, por así decirlo. Desde el año 1984 no hemos tenido un debate presidencial desde aquel famoso tú a tú entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja, en la cual dos finalistas pasen a la segunda vuelta y puedan debatir sus ideas, sus tesis y planteamientos. Entonces, ¿cómo usted visualiza eso? Y usted, desde la mirada como consultor político, ¿cómo debería ser una campaña electoral? ¿De qué manera podrían aterrizar el mensaje, las propuestas y que no caigamos en la demagogia o en un intercambio de balas, sino que más bien un intercambio de ideas, lo que necesitan los ciudadanos? Más que nada, soluciones de cara a los problemas estructurales, como lo acotamos al principio, que padece la ciudadanía en estos momentos, como el plan de vacunación, la corrupción, el tema de un traspaso de poder pacífico, institucionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto, doctor? A ver, dos aspectos. A ver, el primero, yo creo que este proceso electoral nos lleva a varias conclusiones. La primera, el discurso correísta, anticorreísta ya no existe. Tal vez ya en el 2017 fue más radical, pero en este proceso electoral yo creo que ya ha pasado en un segundo plano. ¿Y eso cómo nos podemos dar cuenta? Que en este proceso electoral vimos que existieron dos candidatos, llamémosle la tercera vía o la alternativa, que fueron Pérez y Hervas. Por lo tanto, ese discurso correísta o anticorreísta ya es anacrónico. Si bien es cierto, los candidatos que pasaron al balotaje llegaron a un número interesante de votos, yo creo que los votos que tuvo tanto el señor Hervas como el señor Pérez determina que los consultores políticos y los candidatos tengan que replantear su estrategia de campaña. Porque una cosa es que, por ejemplo, en el caso del correísmo, defiendan y promocionan los 10 años que fue su gobierno, con sus virtudes y sus defectos. Pero también en el caso del señor Lasso, el discurso de anticorreísmo yo creo que ya no cala en la gente, porque inclusive tuvo una menor votación que en la elección de 2017 cuando se enfrentó al señor Moreno. Entonces aquí, claro, vemos que existe una diferente forma de pensar de los ecuatorianos. Y eso tiene una razón de ser. Y creo que el origen de esto es la pandemia por COVID-19 que ha golpeado a todas las esferas sociales, a todos los estamentos sociales. Entonces, claro, la ciudadanía, el discurso correísmo, anticorreísmo, ya no te llama la atención, porque ahorita tú lo que tienes que pensar, lo que quieres que piense, que te proponga un candidato sea la solución a los problemas. Primero, crisis sanitaria. Segundo, crisis económica. El tema de corrupción. E inclusive se ha abierto un campo bastante interesante, que ahora los candidatos están buscando los votos de quienes históricamente han sido relegados.
Estás buscando, por ejemplo, el voto de las denominadas minorías entre comillas, ojo, minorías entre comillas. Estás hablando con los grupos feministas, estás hablando con los grupos que están pro aborto, estás hablando con las comunidades LGBTI, estás hablando con los pueblos, nacionalidades y comunidades. Es interesante eso porque ya vemos que hay un Ecuador más allá de esa revancha política. Entonces, claro, ahora los políticos, los consultores tienen que replantear su estrategia. Evidentemente que tiene que ser, yo creo que la mayor parte de esa estrategia en propuesta y no en ataque, porque los ciudadanos estamos buscando a alguien que gobierne, ya no queremos estar en conflicto todo el tiempo, ya no. Eso yo creo que ya ha quedado dicho que el ecuatoriano no busca eso. Ahora bien, respecto al debate, y de ahí voy con el tema de la consultoría política nuevamente. Yo creo que el 21 de marzo va a ser un día bastante importante y que en cierta forma, desde mi punto de vista, se podría determinar quién va a ser el presidente de la República. El 21 de marzo yo creo que los ciudadanos que están expectantes de estos grandes temas económicos, sociales, políticos, etcétera, van a ver cuáles son las propuestas de los candidatos y ahí sí va a ser un tú a tú en el cual vamos a ver quién es el mejor ecuatoriano que tiene las capacidades y las credenciales de llegar a ser presidente de la República. Yo creo que eso va a ser muy interesante y tomando en cuenta, por ejemplo, experiencias ya muy antiguas. Por ejemplo, la historia de la consultoría política nos dice que el primer debate presidencial fue entre Kennedy y Nixon. Y de hecho, se hizo la medición de ese debate. Y la medición de ese debate nos llevó a los siguientes resultados. La gente que miró el debate por televisión dijo que había ganado Kennedy, mientras que la gente que había escuchado el debate por radio Nixon llegó a la conclusión que ganó Nixon. Entonces, mucho depende de las formas de comunicar el mensaje y la propuesta. Y ese va a ser en realidad un reto bastante importante para los candidatos y para los consultores políticos. Ahora, volvamos a la consultoría política. Cuando tú construyes un mensaje político, tienes que cumplir con dos elementos. Y es lo que yo siempre he mantenido para cualquier spot. Tú tienes que cumplir con un elemento emocional, que tú puedas dar clic con la ciudadanía, pero también tienes que tener un elemento racional. Y yo creo que cuando solo apelas a lo emocional, caes en la demagogia y en el populismo. Y muchas veces tú no llegas a cumplir esas propuestas. Pero cuando llegas con un mensaje que solo es racional, puedes llegar a la antipatía. Entonces, lo que tú debes conseguir es un mensaje que sea tanto emocional como racional y que finalmente te haga clic en el ciudadano con sus necesidades que tiene, con los problemas, pero también con la parte emocional en la cual te sientas identificado. Entonces yo creo que de cara a la segunda vuelta es interesante, al menos desde la parte de la consultoría política, porque los candidatos van a tener que replantear sus estrategias. Eso es evidente, eso es evidente. Lo interesante sería también que se guarde la esencia del candidato, porque tampoco un candidato no puede estar bailando al tuntún. O sea, yo un día soy de ultraderecha y al siguiente día soy de ultraizquierda. Un día este tipo me cae mal, pero mañana por los votos me cae bien. Un día no estoy de acuerdo con esta política pública y mañana por votos sí estoy a favor. Entonces yo creo que en la vida también los políticos tienen que ser coherentes, porque finalmente eso también te pasa factura en un proceso electoral. Correcto, estimado doctor, me suscribo a sus palabras. De hecho, yo sí creo que los ciudadanos y particularmente la sociedad ecuatoriana creo que ya está cansada de ese maniqueísmo entre correísmo y anticorreísmo que solamente nos ha dividido, ha contribuido a que estemos más divididos que nunca y creo que sí es hora de replantear una idea de propuestas fundamentadas, con argumentos válidos y racionales. Y quisiera hacer mención de cuatro elementos que mencionaba George Lakoff en una obra que es Puntos de Reflexión Manual del Progresista, que decide que si un político que busca hacer servicio público tiene que tener presente cuatro cosas, que es la capacidad para transmitir el mensaje, tener identidad, valores morales y autenticidad como tal, que era lo que usted mencionaba, hay que ser coherente. Solo para cerrar esta parte, yo sí creo que estamos en una crisis de ideologías y liderazgos políticos, estimado doctor,
y como usted lo acotó en la parte final, hay políticos que un día son de izquierda y el otro día son de derecha, o sea, no guardan una consistencia o una coherencia del discurso para tratar de calar en el electorado, que dicho sea de paso, los partidos políticos solo se activan en época de elecciones, pero no hacen escuelas de formación política o no forman cuadros para la próxima generación o relevos que representen la continuidad de un proyecto político a largo plazo. Entonces, ¿cómo poder replantear el tema de las ideologías políticas que no son malas? Porque la gente cree que ser de izquierda o de derecha o ser socialista, conservador, liberal, socialdemócrata es malo o es mala palabra. Entonces la gente tiene miedo y de alguna manera es renuente a tratar de asumir una identidad, una postura respecto a temas que están dentro del debate público y de la coyuntura nacional. De acuerdo con usted, John. Yo creo que las ideologías per se no son malas. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos ideologías. Creo que algunos son más de centro derecha o más de derecha, otros de centro izquierda, más de la izquierda. La ideología en sí no es mala. Lo que está mal es cuando existen esos fanatismos que en realidad no te llevan a ningún lado. Pero claro, hay varios politólogos, hay varias personas que dedican al estudio de la ciencia política y más bien dicen que ya este tema de las ideologías ya está en desuso y lo que buscan los ciudadanos es el pragmatismo, o sea, el que te da la solución. Y Doctor, yo eso le nos puedo lleva garantizar como politólogo que para mí las ideologías sí son importantes porque te dan un norte y un horizonte en el sentido de tus valores y principios que le comunicas al electorado. Yo sí creo que como politólogos debemos empezar a replantear el rol de las ideologías en sí. de acuerdo, de acuerdo. Yo pienso que las ideologías son importantes, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero algunos piensan que no, ya no es necesario decir, oye, soy liberal, soy conservador, soy derecha, soy izquierda, porque finalmente el ciudadano es como que en cierta forma ya no se identifica, sino se identifica con procesos y proyectos políticos. Es lo que vemos. Entonces, y eso nos lleva a un escenario adicional, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de partidos políticos. Antes, tú tenías partidos políticos que solo con su nombre ya te identificaban cuál era su ideología. Yo creo que en la actualidad solo tenemos dos partidos políticos que tienen una ideología marcada. Tal vez solo en el membrete. O sea, si tú tienes un partido social cristiano, ya sabes por dónde es la ideología. Si estamos hablando de la izquierda democrática, estamos hablando de la socialdemocracia. Pero si tienes partidos que se llama justicia social, si tienes partidos que se llaman, no sé, ¿cuál más hay? El movimiento amigo creo que también hubo. Entonces, Concertación, Fuerza Ecuador, Libertades y entonces, Pueblo. entonces tú tienes esos partidos políticos que tienen nombres de una tienda de abastos de cualquier barrio y cómo el ciudadano se puede identificar. Entonces, si tú ya hablas de un partido liberal, ya sabes que ahí hablan de principios liberales. Si vas al partido comunista, al partido socialista, bueno, vamos a hablar de socialismo. Pero ahora, lamentablemente, en nuestro sistema de partidos políticos, vemos que estos funcionan como empresas electorales y se activan en los momentos en el cual existen elecciones. Entonces, yo que soy un caudillo y quiero terciar en una elección, lo que hago es dos cosas: o te compro el partido o te lo alquilo. Y eso no está bien, porque lo interesante de esto sería que existan partidos políticos con militancia, con base, con formación política y que se dé un relevo generacional. Entonces tienes jóvenes que están preparando con esta línea política y que van a ser los futuros candidatos y quienes eventualmente podrán ocupar las máximas magistraturas en el país. Pero vemos que eso no ocurre, y es lamentable. Y claro, y en cierta forma yo creo que el momento que vivimos nos hace replantear el tema de las ideologías, que son importantes, estamos de acuerdo, y cada uno tiene su ideología. La ideología no solo es en la parte política, sino también lo podemos ver en la ideología en muchas esferas de la sociedad. Desde el momento que yo esté de acuerdo que a favor o no del aborto, esté a favor o no del consumo recreativo del cannabis o cuántas cosas más que existen. Entonces, yo creo que sí nos deberíamos replantear como sociedad y creo que a nivel electoral y político
sí es necesario fortalecer el sistema de partidos políticos, porque si no, estamos viendo lo que actualmente pasa en el país. Más de 200 organizaciones políticas que en realidad no llegan a ningún punto y finalmente lo que genera es esa atomización de la representación. E inclusive vemos que eso va a pasar en la Asamblea Nacional, que no existe, en las actuales circunstancias ni siquiera existe una mayoría sólida que permita aprobar las leyes. Así es, estimado doctor. Para pasar al tema de la... Hay un tema que quisiera abordar con usted, que es el tema del servicio público, que sin duda algunas se lo ha denostado y ha sido perjudicado en estos últimos años, donde lastimosamente se crea una figura negativa de que el servidor público es vago, es corrupto, es ineficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sí le quisiera preguntar a usted y que nos pudiera compartir un poco de esta ponencia que alguna vez dio usted sobre las políticas públicas como garantía constitucional y sobre un artículo que usted publicó en Desalineados respecto al rol del legislador en un Estado constitucional. ¿Cuál debe ser el rol del servidor público en la sociedad, estimado doctor Benavides? Perfecto. A ver, de acuerdo, tengo un poquito de eco que no me permite. Ahí estamos. A ver, yo considero que ¿cuál es el rol del servidor público? Si revisamos la Constitución, me parece que el artículo 83 nos dice que el servidor público lo que debe garantizar es el interés general, el interés general, el bien común de los ciudadanos. Ese es el rol del servidor público. Pero además, ya en un contexto más constitucional, él debe ser un garante de los derechos. ¿Y cómo el servidor público es un garante de los derechos? Desde las diferentes instituciones, cargos que tú ocupas. Supongamos que tú eres ministro de Salud. Tu principal labor va a ser garantizar el derecho a la salud. ¿Y tú cómo garantizas el derecho a la salud? Y ahí vamos a la parte de políticas públicas. Lo haces a través de una adecuada formulación de una política pública que finalmente se traduzca en la promoción, en la protección y en el ejercicio de los derechos. Si tú haces formulas una política pública en materia de salud, lo que tú vas a querer es que exista el acceso a esa política pública, el acceso a ese derecho, el acceso a ese servicio. Entonces, como primera conclusión, podríamos decir que el servidor público, por un lado, debe velar por el interés general, el interés común, y no tratar de favorecerse de ese puesto, porque finalmente eso convierte en un acto de corrupción. Y lo segundo es que el funcionario público también es un garante de los derechos. Como dije, el ministro de Estado garantiza derechos a través de una adecuada formulación de políticas públicas. El funcionario público, que es un juez, evidentemente garantiza derechos con una adecuada, con un adecuado proceso judicial, con una adecuada sentencia, con la tutela de los derechos. Un profesor que es servidor público, que tal vez trabaja en una escuela fiscal, en una universidad pública, garantiza el derecho a la educación. Y en el caso del legislador, también es un garante de los derechos. Y es el principal garante de los derechos porque él tiene una labor interesante, que es la de adecuar esas leyes que va a expedir con la Constitución de la República. Lo que está previsto en la Constitución, tú tienes que aterrizarlo en la ley. Y evidentemente, con una ley, tú lo que haces es garantizar esos derechos, porque finalmente, en esa ley, en ese código, vas a crear una institucionalidad. Por ejemplo, una ley de la salud, creas la institucionalidad. ¿Quién es el órgano rector? El Ministerio de Salud Pública. Y por lo tanto, ¿qué competencias tiene? Tiene la competencia A, B, C, D. Y con esas competencias tú formulas la política pública. Entonces, vemos que todo se va concatenando y que esto permite el funcionamiento del Estado y evidentemente que nos permite a los ciudadanos y a las autoridades vivir en este juego democrático, porque finalmente aquí también existe un tema de poder, un tema político y una correlación de fuerzas. Es así que yo pensaría que, en definitiva, y ya acabando con este comentario, es que el rol del servidor público es el de ser un garante de los derechos y también de ser un garante del interés general y del bien común.
Así es, estimado doctor, hay que replantear y más que nada reedificar el concepto de servicio público que es el que es el que está obligado más bien a garantizar, como usted decía, el bienestar común de las personas, anteponer y más bien no darle paso al, como decía Jaime Roldós, hay que pensar en el patrimonio nacional y no en el patrimonio personal y más bien empezar a través de acciones acompañado de un discurso coherente, manifestar nuestras verdaderas intenciones y que no se refleje un conflicto de intereses, porque siempre eso está presente y mayor voluntad política a la hora de ejecutar las políticas públicas necesarias que sean permanentes y a largo plazo, porque lo que más tenemos aquí son políticas coyunturales que siempre se las bota al tacho de la basura cada 4 años y eso hace que haya inestabilidad política. Doctor, créame que ha sido un gusto tenerle en estos espacios, sin duda alguna hemos podido aprender de usted en su calidad de abogado, de experto, de consultor sobre estos temas de interés nacional que la ciudadanía debe conocer a profundidad para poder tener un criterio y que ellos puedan sacar sus propias conclusiones. Agradecerle infinitamente y quisiera darle paso a usted a un mensaje final a la audiencia para que pueda ponerse en contacto y que pueda usted manifestarse. Primero, agradecerte por la invitación, estimado John. Un gusto poder compartir con toda la audiencia que nos está mirando en esta noche. Y bueno, ya en el ámbito electoral yo creo que los ecuatorianos estamos llamados a escoger a la mejor opción que nos permita solucionar esta grave crisis institucional, económica, social que estamos atravesando y que no perdamos la fe, no en los políticos, sino en nosotros mismos, que podemos ser motores de ese cambio y que podríamos, desde nuestros espacios, desde el trabajo, desde el estudio, desde la academia, etcétera, poder ser esos motores de cambio para un mejor futuro de nuestro país, de nuestros hijos, de nuestra familia. Eso puedo decirles y encantado de estar aquí en este espacio y a las órdenes para cualquier otra invitación. Así es, mi estimado doctor, esperando de que haya sido, que haya pasado un tiempo gratificante aquí con nosotros y comprometerla a usted para que nos vuelva a visitar y poder compartir con la audiencia estos temas de interés nacional y ponerlos a su consideración. Extenderle la invitación a usted, a gente de la academia, gente de la política, analistas, porque de eso se trata estos espacios, de generar educación política y más que nada que el ciudadano pueda informarse a profundidad y conocer estos temas que lastimosamente no siempre se hablan en los medios tradicionales o en los medios de comunicación. Entonces eso es lo que tratamos nosotros de promover y de ir a profundidad, ir a las causas primero y luego a los efectos para poder entender lo que está pasando. Y como siempre les digo, nunca perder la capacidad de asombro. Doctor, muchísimas gracias por su atención y por haber participado. Que Dios lo bendiga a usted, que Dios lo bendiga a la audiencia y agradecerles. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden, la libertad es buena cuando vives con la verdad, como dice nuestra frase Aquí en Perdiz me llamas, y agradecerles porque gracias a ustedes es posible estos espacios. Muchísimas gracias, doctor, que la pasen bien, hasta la próxima. Muchas gracias. A esta silla y a esta guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz.